¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina. Y hoy el tema que nos convoca tiene que ver con la movilidad en las ciudades medianas. Una ciudad como Santa Fe Capital, por ejemplo. Y ya estamos con invitados que nos van a introducir al tema y obviamente están aquí con nosotros. La recibimos a Pía Jiménez, es docente de la Cátedra Economía del Sector Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Bienvenida, Pía, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, también estamos con Alejandro Hosch, docente del área de costos, también de la facultad, e integrante de la mesa de movilidad, también del transporte aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, aquí estamos con ellos y vamos a comenzar con Pía, en este caso hablando un poco de cómo aporta la universidad pública, sobre todo en el tema investigación y que tiene que ver con un servicio concreto en la ciudad. Bien, sí, nosotros venimos desde el CAIT investigando sobre el transporte hace ya más de 10 años. En particular, en los últimos años hemos trabajado el transporte en ciudades intermedias y bueno, esto ha llevado a cabo distintas líneas de investigación. Hemos trabajado tema subsidio, hemos trabajado tema tarifa y actualmente nos encontramos analizando la oferta del servicio en términos de eficiencia, ¿no? O sea, cabe destacar que el trabajo que venimos realizando en la universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas en particular tiene que ver con un abordaje interdisciplinario, ¿no? Donde se cruzan distintas disciplinas en pos de analizar un objeto de estudio como es el transporte, ¿no? El transporte, digamos, cumple un rol fundamental en la vida de las personas y en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Es un elemento igualador de oportunidades y cuando funciona correctamente permite, digamos, mejorar las condiciones de vida de la población. En ese sentido, digamos, el Estado tiene la responsabilidad de poder garantizar el servicio de manera equitativa para todos y bueno, en ese sentido venimos trabajando. Muy bien. Alejandro, lo importante es que esta investigación o este tipo de proyectos colaboran directamente, digamos, en este caso, en tu rol en la mesa de movilidad, ¿no?, de la municipalidad. Tal cual, sí. Esa mesa de movilidad se constituyó en 2021, un espacio de trabajo donde, como bien decía Pía recién, es un ámbito interdisciplinario donde colaboran docentes de todas las facultades, porque hay gente de la Universidad Nacional del Litoral, como fue mi caso, hay gente de la UTN y gente de la Universidad Católica, y el objetivo fue hacer un diagnóstico del sistema de transporte urbano de pasajeros. A mí particularmente me tocó estar en lo que es la confección de un elemento que se llama una matriz de costos para básicamente relevar todo el sistema de costos del transporte público de pasajeros y darle a la municipalidad una herramienta de cálculo flexible para que ellos puedan eventualmente sentarse a negociar las tarifas, a hacer el relevamiento de costos que por ahí no contaban con esa herramienta. Entonces, un poco esto está bueno porque, como decía Pía recién, es un trabajo interdisciplinario, intervienen muchas áreas, muchos profesionales, la municipalidad coordinando toda esa mesa, así que creo que es muy positivo para todos los actores. Sí, en ese sentido, perdón, agrego, el trabajo que venimos realizando desde el CAIT tiene, digamos, una articulación y coordinación con la Dirección de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. Esto resulta un factor muy relevante porque, bueno, nos aporta la información para el análisis, para los diagnósticos, que de alguna manera van a contribuir a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué características tiene Santa Fe como ciudad mediana en cuanto a los sistemas de transporte? Porque imagino, bueno, una gran cantidad de personas usa el transporte público para ir a trabajar, esto significa un presupuesto, conviven otros sistemas. ¿Cómo es Santa Fe en ese sentido? Bien, en primer lugar destacar, digamos, que el transporte presenta una demanda derivada, es decir, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que permite acceder a la satisfacción de necesidades como es el trabajo, la educación, la salud, entre otros motivos. Conviven muchos medios de transporte. La manera de pensarnos en una ciudad intermedia es poder articular los distintos sistemas en pos de generar beneficios a la sociedad, ¿no? El transporte público presenta externalidades o beneficios externos muy importantes, ¿no? Disminuye el nivel de contaminación, de congestión, de siniestros viales, y en pos de eso el Estado tiene que de alguna manera llevar a cabo políticas que promuevan el uso del mismo, ¿no? No se puede pensar la política de una mirada
únicamente sectorial, es decir, del transporte público de pasajeros subsistema colectivo, sino que tenemos que pensar en otros medios de transporte que contribuyan a esa satisfacción de esas necesidades por parte de la población. Pensar solamente en el servicio del transporte público de pasajeros es un parche. Imagino que el Estado tiene que tener un rol fundamental en organizar todo el sistema. Y por eso es necesario saber y conocer y reconocer cuáles son los patrones de movilidad que tienen hoy la ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo se mueve la ciudad, cómo se mueven los ciudadanos. Y en ese sentido poder diseñar políticas acordes a esas necesidades. Alejandro, las características del transporte público en Santa Fe, flota de colectivos, empresas que funcionan. Mira, nosotros en el estudio que hicimos a marzo ya de 2022, o sea, ya hace un año, hoy en Santa Fe funcionan 3 empresas, ¿sí? Son Recreo Sur, SRL, Autobuses Santa Fe y ERSA. Hoy hay una flota más o menos de 250 colectivos en total entre las 3 empresas. Estamos hablando de un recorrido mensual de 1,5 millones de kilómetros, más o menos. Y creo que ahora hubo una renovación por parte de ERSA, digamos, esta flota se va renovando, pero en cantidad de coches, hoy el parque móvil de Santa Fe está más o menos en 250 coches. ¿Antigüedad de los coches? Ahí la verdad que como se va renovando, digamos, tienen distintas vidas útiles los coches, no te sé decir hoy un promedio, pero eso se va renovando cada tanto y bueno, yo supongo que ahora ERSA los va renovando, creo que las otras empresas no lo han renovado, entonces hay un deterioro y una amortización importante en las unidades, ¿sí? De hecho es uno de los principales costos, la amortización de todo el parque móvil. Imagino que en ese sentido, sumando un poco a lo que dice Alejandro, la última publicación que hizo, digamos, la Municipalidad de Santa Fe en su programa Santa Fe Cómo Vamos, que si bien no sé si conocen, es un instrumento que bueno, es un anuario estadístico que muestra bueno, distintos ejes temáticos y las condiciones de vida de la población. En particular hay una sección de transporte y al año 2021 la antigüedad promedio de la flota era de 8 años. Siendo que, bueno, se exige, digamos, por normativa que sea de 6 años, ¿no? Es decir, hoy podríamos decir que tenemos una flota con una antigüedad alta, que hay que... Dato clave en el costo también, dato importante, eso, digamos, sí, exacto. Te genera más costo de mantenimiento, o sea, te genera una elevación de los costos que repercute en la tarifa, obviamente. ¿Qué tan importantes son los subsidios a este sistema? Y, a ver, nosotros... ¿Qué representan? Básicamente, a ver, nosotros desde el punto de vista del trabajo de costo que hicimos fue hacer un mapeo de todo lo que es la actividad, la prestación de servicio en sí, relevamos los principales factores de la producción, obviamente estamos hablando de insumos como combustibles, lubricantes, todo lo que es el capital humano o el recurso humano de las empresas, después todo lo que es la actividad de la gestión de flota, es decir, apuntamos más que al lado del subsidio del ingreso, fuimos primero al lado del costo. Entonces, este mapeo nos da la posibilidad de decir, bueno, conocemos cuál es el costo de la totalidad del sistema. Entonces, a partir de ahí es donde, digamos, esto se paga con la tarifa o se paga con el subsidio. El tema acá puntual es que, digamos, yendo un poco a lo que es una hipótesis de costo que armamos, es que el costo del sistema de transporte urbano es, de alguna manera, o tiene características fijas en cuanto a la relación de pasajeros transportados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el costo de sacar el coche a la calle lo tengo igual, se suba un pasajero o se suba el coche lleno. Entonces, con esta hipótesis se trabaja desde el punto de vista de los costos. Pero para el lado de los ingresos no es lo mismo que suba un pasajero o que se llene el coche. Claro. Entonces, acá es donde viene este cruce de intereses, donde el empresario dice, yo tengo este costo, soy una empresa, tengo fin de lucro, tengo que ganar. El pasajero tiene que pagar lo menos posible la tarifa y el Estado en el medio tiene que, con el subsidio que tiene, tratar de, valga la redundancia, subsidiar esa tarifa para que no se traslade al pasajero. Entonces, en esa multiplicidad de intereses es donde obviamente pasan estos inconvenientes, que vos decís, ¿la tarifa está desactualizada o no? Y los costos no lo cubren. Pero hoy hay una distribución bastante inequitativa de lo que es los subsidios por parte de Nación que hacen que la municipalidad por ahí no pueda afrontar esa diferencia de tarifa, ¿no es cierto? Entonces,
de alguna manera el ingreso tiene que estar. Y hay otra realidad, también que imagino que después de la pandemia el tema del usuario que se sube al colectivo no es la misma cantidad en porcentaje, ¿no? Y eso agrava el sistema. Tal cual, hemos notado, digamos, al año 2022 hubo una caída del 25% del PAX en términos comparativos con los años prepandémicos, ¿no? Eso es un dato relevante, ¿no? Y un poco lo que mencionaba Alejandro, esto de los subsidios, cómo logran cubrir de alguna manera el costo del servicio, y no nos olvidemos que el transporte presenta, digamos, una demanda cautiva, ¿no? De aquellos usuarios del servicio que no tienen la posibilidad de escoger otro medio alternativo para movilizarse, ¿no? Y la incidencia de la tarifa sobre los ingresos sobre los ingresos de los hogares o de las personas es significativa al día de hoy, ¿no? Esto claramente tiene su correlato, un poco tratando de sumar a la idea que, bueno, el desenvolvimiento de la economía ha impactado fuertemente en lo que es la tarifa del servicio, ¿no? Y la condición de las personas en términos de desocupación también ha contribuido a que la caída de los ingresos sea una variable también relevante. El tema de la incorporación de la SUBE, imagino, simplificó o al menos ayudó al diagnóstico, porque ahora se sabe con exactitud, digamos, qué cantidad de pasajeros, digamos, si utilizan el microcentro o si hay una demanda cautiva, qué cantidad, digamos, de dinero se recauda exactamente en el día. ¿Qué se hace con esta información? Sí, muy interesante. La verdad que hoy podemos decir que el 65% de los usuarios del transporte tienen algún tipo de descuento. Esto es a partir digamos, de la información que brinda el Sistema Único de Boleto Electrónico. Pero no solamente fue un sistema que se incorporó, por lo menos acá en la ciudad de Santa Fe, a partir del año 2015, que tiene que ver con el análisis de los usuarios del servicio, sino también que es una herramienta muy eficaz para los hacedores de las políticas públicas y para los que gestionan de alguna manera a través de la regulación y el control el sistema. Sí. Imagino, Alejandro, en una mesa de movilidad por allí la cuestión del precio del boleto debe ser el punto clave, el punto álgido, ¿no? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se llega a un precio? En realidad es un poco lo que te decía hoy, digamos, nosotros en lo que es trabajamos más de la parte de costo que de la parte de precio de boleto, porque, a ver, en cuestión de costos, el tema de por ahí intentar sacar un cálculo del costo por pasajero, por ahí sería erróneo, por lo que te decía recién, porque en realidad la mayoría de los costos, si uno analiza su sensibilidad, son de alguna manera preferentemente fijos en relación al volumen de pasajeros transportados. Te digo que uno se asusta cuando las empresas proponen el precio y después... Hablar, pero es como todo, o sea, cuando uno ve, por ahí ve el costo y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo cubro? Tengo dos fuentes de ingresos, si hay ineficiencia en la flota, si hoy, post pandemia, la gente no está utilizando el sistema como lo utilizaba antes, quiere decir que hay una ociosidad en ese colectivo que va circulando, y si yo no puedo captar ese ingreso, tengo que recurrir al subsidio. Entonces ahí es donde viene la puja Estado versus empresa versus pasajero, ¿no? ¿Qué soluciones integrales son posibles y qué otras podemos descartar? ¿Por qué? Por el contexto económico, por la situación del país, porque culturalmente se han estudiado y no sirven. ¿Qué cosas pueden aportar a un sistema un poco más eficiente, hablando en general, ¿no?, de todos los sistemas? ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Qué aportes hace, por ejemplo, la universidad en ese sentido? Y yo creo que partiendo de conocer, o sea, hablando números por ahí o hablando inherentemente de los costos, que es donde por ahí me tocó a mí, si vos conocés, digamos, en todo momento cuál es el costo de las empresas, te abre también la posibilidad de también entenderlos a ellos, ¿sí? Cuando vos te sentás a negociar una tarifa, no es lo mismo estar en conocimiento pleno de la situación a no tenerlo. Eso por ahí te puede ayudar a poder diagramar a mediano o largo plazo. El tema de la renovación de flota, como decía ella. Hoy en día yo creo que hay un montón de factores que lo podrá decir Pía mejor que yo, que hacen que el usuario
haya dejado de usar el transporte público, no solamente por una tarifa privativa, sino también por otras cuestiones, que yo creo que hay que apuntar a la eficiencia del servicio, ¿sí? Porque es lo que te decía recién, si vos al mismo costo tratás de llenar esos colectivos, obviamente que el ingreso para el empresario va a ser mayor y quizá se pueda mantener la tarifa, digamos, un poco más en el tiempo. Ahora, también hay una realidad. Hoy hablamos de una tarifa que se fue a 99 pesos contra 59 que estaba el año pasado. O sea, hay un 68% más o menos de incremento contra un 100% de inflación. Entonces, también intervienen variables externas o macroeconómicas que pasan no solo en el servicio de transporte público, sino también en toda la economía en general. Entonces, tampoco estamos exentos de ver esa situación. ¿Sí? Pía, ¿qué alternativas ve la persona que no puede pagar el colectivo, a lo mejor con 4 pasajes en el día, que tiene que ir a trabajar? Imagino que, bueno, elige otros medios más económicos, puede ser una moto, puede ser una bicicleta, ¿no? Sí, eso se ha observado que en términos de perspectiva histórica, ¿no? Que cuando el desenvolvimiento de la economía cae, el volumen de pasajeros transportados también, ¿no? Afecta, digamos, a la cantidad de pasajeros transportados en el servicio. Y un poco me quedé pensando en la pregunta anterior, qué elementos son necesarios para pensar las políticas en materia de movilidad urbana, y creo que hay que pensar la gestión del transporte mirando la realidad del territorio, ¿no? Y para poder mirar la realidad del territorio hay que conocer los patrones de movilidad. Y en función de eso pensar qué sistema de transporte es más óptimo para el desarrollo de las necesidades y la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Sirven experiencias de otras ciudades medianas? Porque imaginaba, bueno, otras ciudades tienen sistemas que a lo mejor ya se han evaluado, sistemas de trenes de cercanía, trolebús o sistemas municipales directamente, digamos, de transporte. ¿Esas cosas se han descartado? ¿No sirven para la ciudad de Santa Fe? ¿Se siguen pensando, digamos, alternativas? Bueno, imagino que esto está en permanente consulta, ¿no? ¿Sirven experiencias de otras ciudades? Sí, nosotros en el CAID hemos trabajado a partir de experiencia en otras ciudades de escala intermedia, no solamente de nuestro país, sino de manera de otros países, y por supuesto que han aportado lecciones para el desarrollo y el estudio del transporte en la ciudad de Santa Fe. Pensaba en el tema de los autos particulares, esa es otra realidad. Cómo una ciudad tiene contaminación, congestionamiento de tránsito, cómo desalentar el uso del auto particular. ¿Santa Fe tiene, digamos, las políticas para desalentar este uso? ¿Faltan? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que sí, que estamos avanzando en ese sentido. Digamos, si uno piensa, digamos, en términos de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El objetivo 11 piensa, digamos, en el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, esto de pensar cómo se pueden llevar a cabo acciones en pos de garantizar, digamos, a la población venidera, digamos, las condiciones mínimas e indispensables para una vida de calidad. Y en este caso el transporte cumple un rol fundamental, ¿no? O sea, no solamente tenemos que pensar en esto que hablábamos de la demanda cautiva, sino también de todos aquellos sectores que están en condiciones de vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, cómo podemos pensar una red de servicios de transporte público que incluya a esa parte de la población que no tiene otras alternativas, cómo podemos pensar el transporte teniendo en cuenta distintos sectores sociales o, por ejemplo, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, digamos. Hay que seguir tensionando de alguna manera cuál es el sistema de transporte que queremos a futuro, y creo que obviamente el sistema de colectivos cumple un rol fundamental, ¿no? En estos beneficios que vos bien mencionabas, y que por supuesto no se puede pensar de manera aislada, sino que se tiene que pensar en un sistema integral. El sistema de bicis públicas hoy creo que es una opción en esto de fomentar patrones de movilidad más sustentables, ¿no? Más respetables con el cuidado del medio ambiente.
Es una tendencia en crecimiento, el uso de las bicis, acompañado también, por supuesto, que tiene que ir acompañado de regulación y de control, porque como todo mecanismo o método resulta muy interesante para la población, pero después tiene que convivir con los otros tipos de medios que circulan en la ciudad, ¿no? ¿Se piensan en forma particular qué cantidad de horas usan un auto, son caminantes, usan la bici? ¿Se piensan, digamos, ustedes en particular? Y yo, particularmente, yo estoy todo el día arriba del auto. Sí, claro. Entonces, no sé, creo que tiene que ver un poco también un factor cultural también, un factor de distancia, un factor de congestión del centro, donde hoy no se puede estacionar. Hay muchos factores que tienen que ver, digamos, más un poco culturales, un poco de coyuntura, de cómo está la ciudad, pero está muy bueno lo que aportaba Pía recién a tratar de buscar otras formas alternativas, como hoy es la bici, que no solamente es un transporte, sino también todo el auge de la actividad física, obviamente que es más barato. Entonces hay que ir buscando alternativas más allá de lo que es el conocido colectivo, digamos. En una ciudad sobre todo que está repleta de estudiantes en época de ciclo lectivo, ¿no? Sí, tal cual. Son los que por allí utilizan más el servicio. Bueno, volviendo, ya dijimos parte de lo que significa sumar a una ciudad un poco más conectada. ¿Cómo planificar una ciudad mediana como la ciudad de Santa Fe a largo plazo? ¿Cuáles son esos plazos? ¿Cuáles serían los ideales? ¿Cómo debería ser la gestión del Estado para que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Ale? No, yo desde el punto de vista, a ver, desde el punto de vista y por ahí lo que te puedo aportar, desde el análisis de costo, del análisis por ahí económico, yo creo que hoy, ya te digo, nosotros hicimos un trabajo de relevar cuáles eran los costos. Pía suma el tema de que hay una flota que yo creo que desde el punto de vista, digamos, de vida útil está obsoleta. Entonces yo creo que lo que hay que tratar de buscar de alguna manera primero es la eficiencia del sistema. Por ahí se podría controlar un poco más la eficiencia del sistema para que esos costos que aumentan por una cuestión inflacionaria, como el combustible, la mano de obra y demás, se pueda quizá lograr bajar la ociosidad del transporte y de alguna manera equiparar ahí lo que es el costo con el ingreso. Hoy aumenta mucho más del lado de la ecuación del costo que del lado del ingreso. Ese ingreso, como te decía hoy, puede ser por un aumento tarifario, que nadie lo quiere porque no se le quiere trasladar al pasajero, pero el empresario, si no tiene ese aumento de tarifa, tiene que recurrir a un subsidio, y a veces el municipio no cuenta con las herramientas que por ahí dentro de la redistribución del subsidio se hacen. Por ahí creo que de hecho hubo una quita de subsidios, o sea, entonces no, digamos, es inviable que el sistema pueda seguir trabajando de esa forma, ¿sí? Entonces yo creo que hay que pensar primero en repensar la redistribución de subsidios, lo que es Nación, Provincia y la Municipalidad de Santa Fe, y segundo, tratar de ir por la eficiencia del sistema, ¿sí? Para que esa ociosidad que hoy puede presentarse de alguna manera baje y se equipare un poco la ecuación costo-ingreso. Yo sumando un poco lo que dice Ale, me parece también que se tiene que planificar la movilidad urbana de una manera integral, ¿sí? Ordenada. Para eso es necesario conocer cómo las personas se movilizan en la ciudad. El transporte público, ya mencionamos, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y para poder convivir una multiplicidad de sistemas tiene que ser de manera organizada, ¿no? Y eso es muy importante, la regulación y el control por parte del Estado para garantizar esa prestación de manera eficiente, pero también que sea una prestación regular, continua, accesible. O sea, creo que estamos desarrollando acciones que van en pos de ciudades más sostenibles, pero bueno, es necesario seguir avanzando en desalentar el uso del automóvil privado. Eso genera muchísima congestión, ya mencionamos las externalidades negativas que eso
conlleva. Entonces, bueno, me parece que los beneficios son muchos. Hay que llevar a cabo políticas públicas que salienten el uso del automóvil privado en zonas donde son críticas, ¿no? Vean, pensemos en el cono sur de nuestra ciudad, conlleva multiplicidad de acciones y de actividades por parte de la ciudadanía. Bueno, hay que pensar en un ordenamiento compatible con el cuidado del ambiente y con una movilidad sustentable. Muy bien. Pía, Alejandro, gracias por acercarnos al tema. Sabemos que están investigando, sabemos que están trabajando. Desde la universidad se hacen aportes a los estados para que esto, bueno, tenga datos, tenga investigación, tenga información concreta. Así que les agradecemos por haber pasado por el Paraninfo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros volvemos el próximo martes aquí a través de la pantalla de Litus. Sigan con el canal de la universidad. Gracias.